Muchos creen que volar es la forma más segura de viajar, pero basta un instante para que todo cambie. Un aterrizaje puede convertirse en un infierno con solo una ráfaga de viento. Un simple error humano puede desencadenar una tragedia a centímetros de la pista. Y lo que parece una maniobra de rutina puede acabar en imágenes que dejan a todo el mundo sin aliento. Oh my God. Hoy verás escenas reales de aviones y helicópteros enfrentándose al límite, donde cada segundo cuenta y la diferencia entre la vida y la tragedia depende de la reacción de un piloto. Este helicóptero intentaba cargar agua para luchar contra un incendio cuando ocurrió lo impensado. Entró en su propia corriente descendente de aire. El rotor no pudo generar suficiente sustentación y el motor trasero falló, provocando una caída incontrolable al agua. Un piloto perdió la vida tras estrellarse durante una exhibición aérea en un aeródromo de España. La tragedia ocurrió muy cerca de viviendas, una gasolinera y un colegio. No es un hecho aislado. En la zona ya se han registrado múltiples accidentes, alimentando el temor de los vecinos. ¡Hostia! Estas impactantes imágenes muestran cómo un helicóptero Airbus H-130 pierde el control y se estrella en plena carretera. Una patrulla policial justo enfrente captó el accidente en tiempo real. Una de las joyas del Slovak Airfest 2021, Airbus A319 y Fokker 100 hacen un low pass espectacular. En solo 3 minutos, un vuelo de carga en Colombia terminó en tragedia. La aeronave, un Boeing 727 de Aerosucre, se estrelló poco después de despegar del aeropuerto Germán Olano, en Puerto Carreño, dejando 5 fallecidos. Solo uno de los 6 tripulantes sobrevivió, el técnico de vuelo, que fue trasladado de urgencia a Bogotá. Un vídeo captó el momento exacto del impacto, mostrando la fuerza del accidente que conmocionó al país y volvió a poner a Aerosucre en el centro de la polémica. Tranquilo. En pleno show aéreo en Polonia, un F-16 se estrella tras una maniobra extrema a baja altura. Un FA-18 Hornet de los Blue Angels despega a baja altura y realiza un ascenso casi vertical. Precisión extrema desde NAV, el centro, como sacado de Top Gun. En una carretera de montaña, este helicóptero aterriza de emergencia y su hélice trasera arranca literalmente el techo de un coche. Este coche fue barrido por un Boeing 747. Sus motores lanzan viento a 370 km/h, como un huracán categoría 5. En medio de un campo de golf, esta avioneta logra un aterrizaje de emergencia casi perfecto tras una falla en vuelo. Este aeropuerto es famoso por sus aterrizajes extremos, pero este lo supera todo. Un avión pasa tan bajo que varias personas en la carretera se agachan para esquivarlo. Oh, he just crashed.
Oh, shit. Los fuertes vientos cruzados en Heathrow obligan a este piloto a abortar el aterrizaje en el último segundo. Easy, 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 easy. Oh my God. Chili. En el vídeo, un instructor y su alumno provocan una emergencia real en plena avioneta para entrenar. ¿Realismo extremo o riesgo innecesario? Aunque la experiencia es valiosa, muchos se preguntan ¿para qué están los simuladores? ¿Reproducen fallos sin poner vidas en juego? La pregunta queda en el aire. ¿Hasta qué punto vale arriesgar para aprender? Push. There you go. Now grab the stick, pull out the dive. Fucking hell. Este F-35 se estrella en la base de Eielson, Alaska. El piloto se eyecta justo a tiempo y sobrevive. Un avión de Southwest está a segundos de tocar tierra cuando un jet privado cruza la pista sin autorización. La maniobra de aterrizaje se aborta de inmediato. Los pilotos ejecutan un go-around para evitar el impacto. Ocurrió en el aeropuerto Midway de Chicago. Estuvo cerca, demasiado cerca. El Kremlin difundió imágenes grabadas desde el avión del presidente ruso tras su reunión con Trump en Alaska. En ellas se ve cómo cazas F-35 escoltan la aeronave mientras abandona el espacio aéreo estadounidense rumbo a Rusia. En un vídeo grabado en Cabinda, Angola, un Ilyushin Il-18 aborta el despegue, pero no logra frenar a tiempo. Tras una frenada intensa, visible por el humo de las ruedas, el tren de aterrizaje derecho se incendia por fricción. La aeronave recorre toda la pista de 2.500 metros hasta detenerse fuera de ella. Se desconocen los motivos de la maniobra. ¿Fallo técnico? ¿Error de cálculo? La decisión se tomó tarde, más allá del punto seguro, la velocidad V1. Este helicóptero en Bolivia pierde el control justo al aterrizar, tambaleándose peligrosamente. Aunque fue un momento crítico, por suerte, el piloto logra estabilizarlo y evita una tragedia. Durante un vuelo de entrenamiento, la cúpula de la aeronave se abrió en pleno aire y se hizo pedazos. La piloto, sin protección ocular, enfrentó ruido ensordecedor, visión borrosa y dificultad para respirar. La causa: no verificar visualmente que el seguro de la cúpula estuviera bien colocado. A pesar del caos, mantuvo el control y logró aterrizar con éxito. Hoy comparte el vídeo como advertencia. Un descuido mínimo puede convertirse en una situación límite. Este F-4 Phantom estuvo a centímetros del desastre en el norte de Chipre. Una maniobra precisa evitó lo que pudo ser una tragedia. En Lufkin, Texas, un Cessna 551 Citation II se salió de la pista bajo lluvia tras un aterrizaje largo. El avión terminó en el pasto con el tren colapsado, pero todos salieron ilesos. Oh my gosh. Durante el show aéreo en Willow Run, un MiG-23 UV perdió control y se precipitó hacia Belleville. Sus dos tripulantes lograron eyectarse segundos antes, cayendo en el lago cercano. El avión impactó junto a apartamentos, sin heridos en tierra. Ambos pilotos fueron hospitalizados para evaluaciones y su eyección exitosa fue confirmada por las autoridades. Una cámara de tablero registró el momento exacto en que un jet impacta y provoca una explosión enorme que lo cubre todo.
En una autopista de Letonia, los conductores vivieron segundos de terror. Una avioneta biplaza descendía serpenteando tras fallar su motor. El piloto logró aterrizar entre los coches, golpeando una señal y derribando una valla. Sorprendentemente, evitó cualquier choque. Un aterrizaje de emergencia digno de película. El aeropuerto de Madeira, en Portugal, se ha ganado fama mundial como uno de los más peligrosos. Y razones no faltan. Situado en una isla volcánica rodeada por el Atlántico, los vientos cruzados y la compleja orografía lo convierten en un desafío constante para los pilotos. Para aterrizar en la pista 05, los aviones deben ejecutar un giro brusco de más de 200 grados y alinearse casi al último segundo, a una altura crítica. Además, las estructuras construidas junto a la pista generan turbulencias adicionales. Cada aterrizaje aquí exige precisión quirúrgica. Un error mínimo puede tener consecuencias fatales. Este avión se enfrentó al lado más temido del aeropuerto. Una ráfaga lo lanzó contra el suelo. Solo una reacción inmediata de los pilotos evitó que el aterrizaje acabara en desastre. Este A321neo también conoció la dureza de Madeira. Descendió agresivamente, tocó pista con violencia y mostró por qué aterrizar allí nunca es sencillo. En plena cubierta del almirante Kuznetsov, un Su-33 engancha pista, pero el cable falla y el piloto aborta en el último segundo. En Paraguay, unos operarios reparaban un socavón en plena pista cuando un avión descendió peligrosamente cerca de ellos. Apenas tuvieron segundos para apartarse y evitar la tragedia. Lo que parecía un trabajo rutinario terminó recordando lo impredecible y arriesgado que puede ser trabajar en un aeropuerto. Durante el aterrizaje en Taoyuan, un enorme UPS 7478F golpea el motor contra la pista. El impacto quedó registrado en un vídeo impresionante. Este clip muestra a un avión liberando su carga contra un incendio y segundos después esquivando por muy poco la ladera montañosa. He looks like he's like 3 feet off the ground. Oh my God. Así ruge el Stratolaunch en un despegue que corta la respiración. Este clip muestra uno de los últimos y majestuosos despegues del Concorde en Heathrow, año 2003. Un FA-18 Super Hornet enfrenta un aterrizaje brutal en portaaviones, con el mar y el clima en contra.
Los pasajeros de un vuelo doméstico en Colombia vivieron minutos de auténtico terror cuando un avión de LATAM debió aterrizar de emergencia en el aeropuerto José María Córdoba, en Río Negro. Todo comenzó con la explosión de una llanta del tren delantero, que dejó al avión en riesgo desde el aire. Al tocar pista, el tren de aterrizaje se incendió y la tensión a bordo se desbordó. Algunos rezaban, otros lloraban y todos temían lo peor. Finalmente, la tripulación logró mantener el control y la aeronave se detuvo sin víctimas, dejando tras de sí imágenes estremecedoras del momento. Durante el aterrizaje en el aeropuerto de Bengaluru, el tren delantero de un Beech 390 colapsó y la aeronave terminó inclinada sobre la pista. El histórico A-26 Silver Dragon sufrió un aterrizaje de emergencia cuando su tren delantero colapsó al tocar pista. El avión se deslizó sobre el asfalto mientras los ocupantes se preparaban para lo peor. Afortunadamente, la tripulación logró evacuar rápidamente y no hubo heridos. Un Boeing 777-300 de Korean Air enfrenta fuertes vientos cruzados al aterrizar. La aeronave golpea con fuerza la pista en una maniobra realmente extrema. Varias cámaras captaron el momento exacto en que el vuelo 203 de Red Air terminó en un aterrizaje de emergencia en Miami. El Boeing se deslizó violentamente sobre la pista tras el colapso de su tren de aterrizaje, mientras una columna de humo negro se elevaba hacia el cielo. Los bomberos acudieron de inmediato, cubriendo la aeronave con espuma para sofocar las llamas. Desde dentro, un pasajero grabó la caótica evacuación en la que los 130 ocupantes lograron salir con vida. Solo 3 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital. Un desenlace sorprendentemente positivo para un accidente que pudo haber sido mucho peor. En el Festival Aéreo de Gijón, un F-18 Hornet del Ejército del Aire Español estuvo a punto de acabar en tragedia. Mientras realizaba una exhibición a baja altitud, el caza detectó una bandada de aves en su trayectoria y ejecutó una maniobra evasiva extrema. El avión llegó a volar invertido, desprendiendo humo negro y acercándose peligrosamente al mar antes de recuperar el control. En la abarrotada playa de San Lorenzo, los espectadores grabaron el momento entre gritos y sorpresa. Finalmente, el piloto logró alejarse sin consecuencias, recordando lo impredecibles y peligrosas que pueden ser las aves para la aviación. En un aeródromo no controlado, un estudiante en Cessna casi provoca un accidente al pasar peligrosamente por encima de otra aeronave. Oh my God. En 1995, un F-14 del portaaviones USS Abraham Lincoln sufrió la explosión de su motor tras un vuelo rasante. La falla por compresión obligó al piloto y al oficial de radar a eyectarse. Ambos fueron rescatados rápidamente con solo heridas menores. Lo que parecía un vuelo rutinario se convirtió en una pesadilla a los pocos minutos del despegue. A solo 600 pies de altura, el motor de una ligera aeronave experimental falló catastróficamente. Rodeados de árboles y con apenas 40 segundos para decidir, piloto e instructor localizaron un campo de maíz y se lanzaron a un aterrizaje de emergencia. El contacto con el suelo no fue suave, pero sí seguro. Sorprendentemente, ambos salieron ilesos y sin daños mayores.
CL-215T del Ejército del Aire nos deja estas imágenes sobrecogedoras al cargar agua en plena misión antiincendios. Escenas de tensión en Seattle-Tacoma. Un jet de Japan Airlines colisiona con un Delta estacionado, obligando a evacuar ambas aeronaves. Un Su-25S M3 ruso, gravemente dañado en la guerra de Ucrania, obliga a su piloto a eyectarse en pleno vuelo. Estas impresionantes imágenes muestran un aterrizaje abortado en el último segundo por el mal tiempo.